Bienvenidos a la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. Creo que he descubierto el segundo secreto de la vida. Fue lo que exclamó el biólogo francés Jacques Monod años antes de ganar el Premio Nobel de Medicina. Había descubierto un secreto en las proteínas, encargadas del funcionamiento de nuestro cuerpo. Esta metodología le permite hoy a un grupo de investigación desarrollar un nuevo sistema que podría contribuir al descubrimiento de nuevos fármacos contra muchas enfermedades. Un grupo de científicos del Centro de Investigación Genómica en Barcelona, España, desarrolló una nueva metodología que permite delinear un mapa de los botones secretos para activar o desactivar algunas funciones de las proteínas, lo que puede ayudar en la fabricación de fármacos más eficientes y seguros. Lo que hemos logrado con este estudio es desarrollar un método para encontrar todos los interruptores, todos los sitios donde puedes controlar la función de una proteína. Y hasta ahora no se sabía cómo encontrar ese tipo de mapa tan completo, tan global de cualquier tipo de proteína. El método o la metodología que hemos diseñado es una combinación de, le llamamos experimentos de fuerza bruta, o sea, hacemos todos los cambios posibles en estas proteínas, centenares o miles de estos cambios, que normalmente cambiamos la secuencia de aminoácidos de las proteínas, que son esos componentes que forman las proteínas, y las combinamos, a veces le hacemos una mutación o le hacemos dos, y analizamos los efectos de todas estas mutaciones en un solo experimento. Esto es lo que nos permite saber exactamente, por ejemplo, qué mutaciones o qué regiones de la proteína están involucradas en funciones vitales, en funciones de esta proteína, como por ejemplo que se una estas proteínas a otras proteínas. Las células del cuerpo humano funcionan como fábricas y las proteínas son las máquinas que hacen el trabajo pesado dentro de estas. Como cualquier máquina, para que las proteínas funcionen, requieren de un sitio activo. Imagínelo de la siguiente manera. El sitio activo de su auto es el motor, y para arrancarlo o componerlo necesita su control particular o activar los comandos ocultos en la carrocería. Lo mismo pasa con las proteínas. Para que realicen su labor, se requiere encontrar aquellos sitios alostéricos, es decir, la región específica que produce la activación o inhibición de la misma. El alosterismo es lo que el Premio Nobel Jacques Monod, uno de los fundadores de la biología molecular, llamó el segundo secreto de la vida. Lo que hace estos sitios alostéricos especial es que cada uno de estos son muy específicos para cada proteína. Evolucionan de una manera distinta a cómo han evolucionado los sitios activos. Por otro lado, nuestro método te da toda la información de este mapa, de dónde están los sitios más importantes o que tienen más probabilidad de funcionar. La metodología, que hace uso de la inteligencia artificial, sirve como un control remoto para cada proteína y a su vez, ese control puede ayudar a desarrollar medicamentos que ubiquen los sitios alostéricos de las mismas y no las intervengan de manera general. Los sitios activos son muy específicos para cada proteína y los hace bastante únicos. Y claro, si nosotros solo queremos modular la actividad de una sola proteína, utilizar como diana un sitio alostérico nos hará que este fármaco sea mucho más específico que cualquier. Sin duda, una técnica que será la base para la biotecnología del futuro. Desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, Karen Rivera de Canal 22. 2 años han pasado desde que la Organización Mundial de la Salud declarara al coronavirus como una emergencia a escala global. Desde entonces, han muerto millones de personas alrededor del mundo. Y aunque las jornadas de vacunación contra la COVID-19 pueden considerarse un gran éxito, la realidad es que la pandemia aún no termina. La Organización Mundial de la Salud pide mantenerse alerta ante el COVID-19.
En momentos en que cada vez más países levantan total o parcialmente las restricciones sanitarias, el Comité de Urgencia de la OMS advirtió que la pandemia sigue representando un riesgo para la población mundial. Esta semana el Comité de Emergencia sobre el COVID-19 se reunió y acordó unánimemente que la pandemia continúa siendo una emergencia de salud pública. Aprecio su consejo y estoy de acuerdo en que estamos lejos de poder bajar la guardia. Este es el momento de trabajar incluso más fuerte para salvar vidas. Los expertos de la OMS señalaron que no es el momento de relajar las medidas sociales y de salud pública, descuidar la vigilancia o renunciar a la vacunación. No obstante, las autoridades sanitarias reconocieron que la semana pasada se registró el número más bajo de muertes por COVID-19 desde los primeros días de la pandemia. Además, según el último informe semanal epidemiológico de la OMS, el número de casos de COVID siguió disminuyendo por tercera semana consecutiva, con un descenso del 24% en la semana del 4 al 10 de abril en comparación con la anterior. Sin embargo, el organismo apuntó que algunos países siguen registrando picos de infecciones, lo que supone presión para sus sistemas hospitalarios, y señaló que se ha reducido la realización de pruebas, lo que compromete la capacidad para estudiar las tendencias de infecciones. Especialistas en salud tratan de entender las consecuencias a medio y largo plazo que provoca haber contraído COVID-19, con el objetivo de estructurar los mejores tratamientos posibles. La gran incidencia de personas con secuelas post-infección tiene que ver con el daño que el virus logra hacer en diferentes partes de nuestro cuerpo. Es así como el trastorno del olfato se convierte en una de las secuelas más frecuentes del COVID largo. La pérdida del olfato y el gusto no fue uno de los síntomas más graves de la COVID, pero 2 años después, 1/3 de los afectados continúan con algún trastorno que solo en España podría dejar hasta 3 millones de discapacitados sensoriales, según apuntan expertos como el doctor Joaquín Muyol, de la Unidad de Rinología del Hospital Clínic de Barcelona. Que 1 de cada 3 pacientes que ha perdido el olfato por COVID tiene un trastorno del olfato y un 5% no recupera absolutamente nada después de 1 año y medio. No se trata únicamente de la pérdida o disminución del olfato o del gusto, sino también de una alteración de cómo se perciben olores y sabores, que en muchos casos se convierten en otros más desagradables, lo que supone un gran cambio en la vida de quien lo sufre. A partir de entonces, pues mi vida ya fue un cambio radical, porque no hay nada que sepa como es originalmente. Los gustos encima normalmente son desagradables, los cambios no son a nada mejor. Hay alimentos que para todos los parósmicos son los peores, como el café, el ajo, la cebolla, las verduras. El único tratamiento que se ha mostrado adecuado es el llamado entrenamiento olfativo, ya que ni los antiinflamatorios ni las vitaminas resultan eficaces para regenerar las células de la mucosa afectada. Empecé el entrenamiento olfativo en el mes de septiembre del 2020 y yo no lo he dejado. Te dicen que lo hagas durante 4 o 6 meses porque lo que pasa es que es más efectivo en tema de anosmia, en personas que no han recuperado el olfato. La calidad del olfato es más difícil de recuperar. La vida de muchos contagiados de COVID se ha visto trastocada, no solo en lo personal, por una readaptación de su alimentación o por su relación con los demás, también en lo profesional. He visto un sommelier, un enólogo y he visto 3 o 4 cocineros y para ellos el mundo ha cambiado. Los mismos expertos apuntan que esta avalancha de casos de problemas con el olfato hace necesario que el sistema sanitario refuerce de forma urgente sus servicios para atender la demanda creciente de especialistas. Chile se consolida como el país de Latinoamérica con la campaña de vacunación contra la COVID-19 más exitosa de la región. Fue uno de los primeros en vacunar a su población en una campaña voluntaria que se llevó a cabo pese a la alta demanda mundial de inmunizantes y a la capacidad tan reducida de producción. Una jornada contra el nuevo virus que alcanzó al 92% de sus ciudadanos. Chile ha aplicado más de 51 millones de dosis de vacunas contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19, misma que ha causado en el país 3,5 millones de contagios y más de 57.000 muertes desde el comienzo de la crisis sanitaria, informó el miércoles el Ministerio de Salud. La cartera señaló en un comunicado que se han administrado 51.358.854 dosis de vacunas contra el virus en el país.
De la población objetivo mayor de 18 años, que son 15.200.840 personas, un 93,61% ha completado su esquema primario de vacunación, mientras que un 95,10% ha recibido su primera dosis o dosis única de la sustancia. Para toda la población, que es muy relevante que siga accediendo a la vacunación, que es una de las herramientas fundamentales para mantener una protección a nivel individual, pero también colectivo. En el grupo etario de 3 a 17 años se han administrado 7.750.945 dosis de vacunas para un total de 3.771.960 niños, niñas y adolescentes. De ellos, un 84,68% ha completado su esquema primario de vacunación, mientras que un 91,17% de la población escolar tiene una dosis. También se han aplicado 16.615.143 dosis de refuerzo en todo el país austral desde que comenzó a aplicarse en agosto de 2021 a las personas mayores de 3 años para paliar el impacto de la variante Delta del virus. Las autoridades han enfatizado en la importancia de la vacunación para prevenir los cuadros graves de la enfermedad, a la vez que han llamado a las personas a recibir su segunda dosis de refuerzo, indicada desde febrero de este año ante la masificación de la variante Omicron del virus. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento, regresamos con más información. Organismos de salud han condenado las terribles consecuencias que la guerra tiene sobre la población ucraniana, pues el conflicto actual ha tenido una repercusión importante en los servicios y la atención médica. Como consecuencia, la población ha optado por salir del país en busca de atención médica más allá de sus fronteras, entre ellos niños y niñas con la necesidad de tratamientos oncológicos. Muchos niños ya no pueden recibir su tratamiento médico en Ucrania debido a la guerra. Gracias a una fundación polaca, la clínica Unicorn en Boheniec, Polonia, puede atender a los niños ucranianos que padecen cáncer o enfermedades de sangre. Nadia confiesa que debido al conflicto no le quedó más opción que huir con su nieta de Leópolis. Llegamos ayer de Leópolis. Allí tenemos una guerra y nuestra niña está enferma. Tiene leucemia. Con este diagnóstico no nos quedaba otra elección. Ana, otra madre del centro, afirma que muchas familias se han quedado atrás por miedo a lo desconocido. Muchos niños enfermos se han quedado atrás. Las madres estaban preocupadas y no querían ir a lo desconocido. Así que tomaron la decisión de quedarse allí. Este proyecto surge gracias a la colaboración de un hospital estadounidense y un grupo de médicos pediátricos. Marta, una de las doctoras del centro, explica que la llegada de gente es constante. Recibimos un gran número de pacientes que llegan desde Leópolis a través de los corredores humanitarios. A veces podemos tener grupos alrededor de 20 pacientes, pero podemos atender hasta 70 personas a la vez e incluso más. Una vez llegan a la clínica y dependiendo de su estado, los niños pueden ser trasladados a alguno de los 200 centros de los 28 países que participan en esta iniciativa. La mayoría de nosotros hemos experimentado olvidar algún nombre o lugar, incluso si ya lo hemos visitado previamente. El olvido es parte natural del proceso de envejecimiento en nuestro cerebro. Sin embargo, el desgaste en este órgano tan importante puede ser causado por una enfermedad de origen hasta ahora desconocido. Y aunque el Alzheimer es un padecimiento que no tiene cura, existen algunas recomendaciones que podrían disminuir el riesgo de padecerlo.
La situación pandémica que desató el coronavirus trajo consigo una serie de medidas estrictas para contener los contagios. Para muchos, la posibilidad de salir a hacer ejercicio fue una de las grandes limitantes que abonaron a un estilo de vida más sedentario. No obstante, el ejercicio en gimnasios y exteriores regresa paulatinamente mientras se levantan los protocolos de sanidad. Gracias a esto, Perú celebra el Día Mundial de la Actividad Física de la mejor manera. Con el objetivo de impulsar y concientizar la práctica deportiva para el desarrollo y bienestar de la salud, el Instituto Peruano del Deporte, IPD, y el Ministerio de Educación de Perú sumaron esfuerzos el miércoles en el marco del Día Mundial de la Actividad Física, fecha que se celebra cada 6 de abril. A través de sus redes sociales, ambas entidades coincidieron en que la práctica regular del deporte, ya sea en casa o al aire libre, estimula de manera positiva el estado anímico y ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, reducir la presión arterial, entre otros beneficios. En ese sentido, recomiendan que combatir el sedentarismo es de suma importancia, ya que según cifras de la Organización Mundial de la Salud, OMS, es el cuarto factor de riesgo para enfermedades no transmisibles. El organismo aconseja que los niños con edades entre 6 y 17 años realicen actividad física por al menos 60 minutos 3 veces a la semana. En tanto, para los adultos de entre 18 y 64 años, esta práctica se extiende a 150 minutos semanales con una intensidad moderada. De igual manera, la práctica de la actividad física es recomendable para contrarrestar los embates producidos por el estrés, uno de los males que aqueja a la sociedad, ya que ayuda a fortalecer el sistema fisiológico corporal y estimular la producción de endorfinas. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Cada vez más países dan el paso hacia la despenalización de la marihuana, logrando eliminar de manera oficial al cannabis de su lista de drogas peligrosas. Dentro de este contexto, es Tailandia quien desde el 2020 se convirtió en la primera nación asiática que permite la producción y el consumo del cannabis con fines medicinales, bajo estrictos controles. Una iniciativa que empezó como apoyo a los agricultores y que poco a poco se convierte en una gran industria. Con un historial de dureza contra el consumo de drogas, Tailandia fue uno de los primeros países en legalizar el cannabis médico en Asia, después de Israel y Corea del Sur, lo que ha supuesto una revolución con gran potencial en el mercado y en el ámbito de la investigación en el país. La implementación de la normativa para el cultivo y el acceso al cannabis médico está siendo lenta, aunque el país da pasos significativos como la despenalización de la marihuana el pasado febrero, siempre que tenga menos de un 0,2% de tetrahidrocannabidol, el principio psicoactivo de la planta. Muchos negocios en Tailandia, desde pequeñas tiendas a empresas de tamaño mediano, se han subido al tren de la marihuana legal, al igual que universidades como la Universidad de Rangsit, que desde hace 3 años lanzó un nuevo programa de estudios en marihuana para formar a los futuros expertos en este creciente sector. Los particulares o negocios que cultiven marihuana deberán registrarse ante las autoridades. Sin embargo, ya hay algunos que se han lanzado a cultivar la planta sin licencia y sin esperar a que entre en vigor la despenalización, que está planeado que ocurra 120 días después de su publicación el pasado 8 de febrero en el Boletín Oficial Tailandés. Aunque el coronavirus sigue dando la vuelta al mundo, una de las últimas medidas para prevenir su contagio está desapareciendo. Se trata de la obligación de portar mascarillas en lugares cerrados o abiertos, un protocolo que comenzó con fecha de caducidad incierta, pero que a 2 años es posible prescindir de él, gracias al éxito de las campañas de vacunación. España acaba con la obligatoriedad de las mascarillas en interiores, salvo en algunos casos, como es el de los visitantes y trabajadores del entorno sanitario y sociosanitario o dentro del transporte público. En los diferentes lugares de trabajo dependerá de cada caso. En el entorno laboral, con carácter general, las mascarillas no serán obligatorias. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales y de acuerdo
con la correspondiente evaluación del riesgo del puesto de trabajo, podrán establecer las medidas preventivas adecuadas que estimen conveniente, incluida entre ellas el posible uso de las mascarillas, si así se derivara de la evaluación. El Gobierno ha adoptado esta medida por la altísima cobertura vacunal que ha cambiado las características de la pandemia y ha disminuido el riesgo en el territorio. España tiene una de las tasas de vacunación contra la COVID-19 más altas del mundo, con un 92,4% de los mayores de 12 años vacunados con la pauta completa. El decreto entra en vigor este miércoles, pero un día antes Cataluña ha levantado la obligatoriedad del uso de las mascarillas para los alumnos de primaria y secundaria, coincidiendo con la reanudación de las clases tras la Semana Santa. Ahora ya me siento más libre, sin la mascarilla puedo respirar mejor. Por fin podemos hablar, conversar tranquilamente y vernos las caras perfectamente. El país había eliminado el uso de las mascarillas en el exterior en febrero de este año, después de haberlo retomado en Navidad por el aumento de casos de Omicron. Pero todavía hay personas que la utilizan por precaución. La incidencia acumulada a 14 días sube hasta los 505 casos por cada 100.000 habitantes, según el último informe de Sanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com, utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.